Mire, 11 años de juicio de una batalla legal en donde confundieron, presuntamente, que eso es lo que precisamente vamos a platicar hoy con el abogado Delgado, las autoridades al Z40, a Miguel Ángel Treviño Morales, ¿no? Que no es la persona que querían las autoridades de los Estados Unidos y las autoridades mexicanas, y que fue confundido precisamente. 11 años de batalla legal, imagínense de lo que estamos hablando. Por eso le agradezco mucho a Juan Manuel Delgado, que es abogado de Miguel Ángel Treviño, que tome esta llamada. Juan Manuel, ¿cómo estás? Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, abogado. Oye, pues cuéntanos en qué va esto. 11 años. Y creo que han presentado cualquier cantidad de pruebas al respecto de que tu cliente no es el Z40. Gracias. Sí, 11 años de batalla legal, toda una vida, de algo que pareciera una historia digna de cualquier guión de Hollywood, ¿no? Mira, eh, mi defendido, el señor Miguel Ángel Treviño Morales, lo detuvieron el 15 de julio del 2013 en un evento que debo de decir fortuito por parte de elementos de la Secretaría de Marina. Y a partir de esa fecha, al día de hoy, se le instauraron más de 11 procesos por delincuencia organizada. En esos 11 procesos desfilaron más de 10 testigos protegidos que la Fiscalía General de la República trajo como prueba para pretender demostrar la vinculación de mi defendido a esa empresa criminal conocida como Cártel del Golfo, la compañía o los Zetas, y a su vez achacándole no solo la pertenencia, sino que él era líder de esa organización. Bueno, una vez transcurrido 11 años y 10 procesos después, podemos afirmar con la verdad jurídica y legal de nuestro lado que existen más de 7 resoluciones judiciales en las cuales diversos jueces de distrito y magistrados, incluso tribunales colegiados, han resuelto que sí, efectivamente, la Fiscalía General de la República comprobó que existe una persona de nombre Miguel Ángel Treviño Morales con el alias Z40 y que esa persona efectivamente es líder de una organización criminal. Sin embargo, que en el caso particular de mi representado, pues se trata de una homonimia, un homónimo. ¿Esto por qué? Como te comenté, Ujú. hubo más de 10 testigos protegidos que vinieron, que declararon, algunos ante autoridad judicial, algunos ante autoridad ministerial, pero en particular 3 testigos colaboradores, de los cuales me permito darte la clave, que son Venus, Rafael, Sagitario. Al tenerlo cara a cara, al estar con mi representado en un careo procesal, afirmaron o sostuvieron más bien que ellos pertenecían a la organización, pertenecieron, que sí conocieron al Z40, de nombre Miguel Treviño Morales o Miguel Ángel Treviño Morales, pero que la persona que estaba frente a ellos simplemente no es ese Z40. Ahora, de todo el universo de testigos colaboradores que la Fiscalía trajo, todos, absolutamente todos, son coincidentes en describir a ese Z40 de nombre igual al de mi defendido, Miguel Ángel Treviño Morales, como una persona de 1,80 m, de barba cerrada, pero con características secundarias de identificación muy claras. Por ejemplo, todos hablan de que tenía una cicatriz en el parietal derecho, Ujú. una cicatriz prolongada en el abdomen, una cicatriz en el brazo derecho, un tatuaje muy grande en el pecho como de letras eh, víboras o una cara así como de una medusa. Ujú. Eh, entonces nosotros lo que nos dimos a la tarea es de comprobar de manera científica por medio de pruebas periciales
que mi defendido, que el señor Miguel Ángel Treviño Morales, nunca tuvo ni esos tatuajes, ni tuvo esas cicatrices. ¿Por qué? Porque aun y cuando existen métodos quirúrgicos, médicos, para poder remover ese tipo de características físicas secundarias, todos al menos dejan un vestigio, es decir, es imposible que ese tipo de remoción no deje un vestigio. Entonces, nosotros comprobamos que mi patrocinado nunca ha tenido en su cuerpo ese tipo de características, ofrecimos periciales. La Fiscalía General de la República no controvirtió dichas periciales, Ujú. e incluso como un dato bastante relevante te puedo decir que al día de hoy no solamente existe una verdad jurídica e irrefutable, que pues nosotros sabemos que en un Estado de Derecho cualquier resolución judicial tiene que ser acatada pues por todas las entidades del gobierno federal, pero lo más extraordinario o lo más relevante, porque no es extraordinario, es más bien un hecho congruente con nuestra situación jurídica, es que la propia Fiscalía General de la República, en diversas contestaciones que nos ha dado, ha aceptado que existe una confusión en la identidad de mi cliente, e incluso un propio fiscal especial en la sentencia, en la audiencia de vista de una causa penal que fue la 2/2008 del Juzgado Décimo de Distrito, que acabó con una sentencia absolutoria por el delito de delincuencia organizada a favor de mi cliente, pidió al juez que se realizaran más careos con un testigo protegido, en particular Tauro, porque para él existía duda en la identificación de la persona que los testigos protegidos señalaban como el Z40 y mi patrocinado. Incluso hace poco nosotros salimos a dar una conferencia de prensa en relación a una denuncia de hechos que el señor Miguel Ángel Treviño hizo en contra de Ken Salazar, así como una solicitud de asistencia de defensa consular. Y sobre esa denuncia de hechos, tuvimos una contestación por el fiscal de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la República, en donde, si me permites, quisiera leerlo de manera Sí. textual. Dice, en relación con mi patrocinado, que dice, siendo entonces jurídicamente incompatible e incluso contrario a derecho, dirimir aspecto alguno sobre la identidad del promovente en un procedimiento penal nuevo, tal como se pretende formular con la denuncia en comento. ¿Qué quiere decir esto en español? Esto quiere decir que la propia Fiscalía General de la República admite que al día de hoy no se puede fincar ningún nuevo procedimiento penal o de cualquier índole en donde la materia sea dirimir si mi cliente, que está privado de la libertad y que se llama Miguel Ángel Treviño Morales, es o no el Z40. Es decir, en este momento no existe duda y es una verdad jurídica plenamente establecida que la persona que está privada de la libertad no es el Z40. O sea, y entonces, abogado, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Que seguimos teniendo aún encima dos procedimientos de extradición, y otros dos procedimientos penales federales que no han concluido. Uno de ellos por portación de arma de fuego y operaciones con recursos de procedencia Ujú. ilícita. Motivos de los hallazgos supuestos de la propia detención, que como te digo, la detención en realidad fue un mero hallazgo, fue una situación no premeditada por parte del gobierno cuando detienen a mi patrocinado. Ujú. Entonces, nuestra teoría del caso, en ese asunto en particular, y así lo hemos estado comprobando durante 11 años, es que la Marina mintió, falseó el parte informativo al momento de detenerlo. Y pues como ha sido del dominio público, pues no sería la primera vez que ese tipo de instituciones, Marina o Guardia Nacional o Ejército, realizan partes informativos falsos. Incluso, pues recordarás, está en boga ahorita esto que sucedió en Culiacán, que fue motivo incluso de pregunta hoy en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ujú. donde detienen a una persona que ni siquiera
traía armas de fuego. Yo mismo en mi práctica profesional te puedo documentar de más de 4 o 5 Sí. asuntos en donde han metido. Entonces, a mí no me sorprendería que este asunto en particular termine igual. Entonces, a tu pregunta, ¿qué sucede? Pues seguimos en la batalla legal. Seguimos en la batalla legal, sin embargo, al día de hoy no existe ningún procedimiento penal instruido en contra de mi cliente en donde se le esté acusando de delincuencia organizada. Es decir, imaginemos esta situación. Eh, Todo el mundo, incluido el embajador de los Estados Unidos en México, sale a afirmar utilizando o vinculando la imagen de mi cliente, Miguel Ángel Treviño Morales, con un alias Z40. Estoy seguro que con buenas intenciones, pero con un gran desconocimiento jurídico Ujú. de lo que sucede. Y ha tenido pues, desafortunadas intervenciones en donde lo ha tachado de un criminal, lo ha tachado de homicida, lo ha sentenciado sin juicio diciendo que él es culpable de violencia, de homicidios, cuando la realidad jurídica nos indica que este señor Miguel Ángel Treviño Morales, mi cliente, o el día de hoy no tiene ninguna imputación por pertenecer a ningún grupo criminal e incluso la propia Fiscalía General de la República ha admitido que no se puede crear o generar un nuevo procedimiento penal Claro. donde el fondo sea ese. Ahora, Seguimos en las mm, extradiciones y es que sigue privado de la libertad. y aquí hay otra consecuencia, que el Z40 de a de veras está en la calle haciendo lo que se le da a su regalada gana, supongo, ¿no? Pues bueno, esa es una muy buena pregunta, Francisco, porque nosotros tuvimos acceso a varios expedientes judiciales norteamericanos, entre ellos de un juicio que se instauró en contra de Francisco Colorado Cessna, no sé si recuerdes, Sí. en donde se acusó a él de ser operador financiero del cártel de los Zetas, particularmente utilizando los caballos cuarto de milla. Bueno, resulta que para llegar o más bien que la fiscalía, el gobierno norteamericano, llega con el gran jurado a solicitar una orden de aprehensión en contra de ese señor y otras personas más, y utilizan entre esos documentos que llevan el gran jurado pues un documento público Ujú. en donde dice que hay una persona de nombre Miguel Ángel Treviño Morales, con alias Z40, privado de la libertad en una cárcel del condado de Bastrop, Texas. Sí. Es decir, el gobierno americano afirmó ante el gran jurado que ellos tenían a O un un Miguel Ángel Z40 en Treviño. Estados Unidos. Oye, abogado, Bueno, nos va a cortar la guillotina, pero muy interesante seguir hablando de este tema y vamos a estar en contacto. Te mando un fuerte abrazo. un fuerte abrazo, Francisco. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Juan Manuel Delgado, abogado de Miguel Ángel Treviño, quien no es el Z40, según nos explica.